¿Cómo les va hoy? Estoy segura de que muy bien. Mi nombre es Andrea y les doy la bienvenida a nuestra segunda clase de literatura y comunicación. Hoy dedicaremos nuestro estudio a el cuento, su definición, una breve historia, estructura y tipos. 1. Definición. El cuento, como dice Julio Cortázar, es como el boxeo, el knockout, es decir, uno gana en el primer golpe. O como diría Gabriel García Márquez, que menciona que escribir es como vaciar el concreto. Tiene que ser todo junto y de una vez. Según los textos escolares, el cuento es la narración oral o escrita de una historia imaginaria que puede estar basada o no en hechos reales. ¿Y qué características tiene un cuento? Bueno, en el cuento destacan que puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. Es una narración breve, con trama simple y pocos personajes. Posee una introducción, nudo y desenlace y causa emociones en el lector u oyente de manera inmediata. Puede abarcar una infinidad de temas o subgéneros, como ser fantásticos, infantiles, de terror, policíacos, realistas y otros. 2. Historia. Los cuentos atravesaron una evolución desde la literatura oral a la escrita. Vladimir Prop, en su libro Morfología del cuento maravilloso, se aventuró a una posible cronología, mencionando que las primeras etapas estarían integradas por un cuento de inspiración mítico-religiosa, mientras que la segunda etapa estaría constituida por el verdadero desarrollo del cuento. La mayoría de los escritores y críticos literarios reconocen 3 fases históricas en el género del cuento: la fase oral, una primera fase escrita y una segunda fase escrita. La fase oral. La fase oral nos hace presumir que el cuento se desarrolló en una época en la que ni siquiera existía la escritura. Así que posiblemente las historias entonces eran narradas oralmente, alrededor de un fuego, en las tardes, en las noches, dentro de una cueva, para recordar a los pueblos primitivos sus orígenes y sus funciones. La primera fase escrita está más bien iniciada por los egipcios, cuando elaboraron el llamado libro de lo mágico o textos de las pirámides y el libro de los muertos. Luciano de Samosata es considerado el primer gran autor en la historia del cuento, ya que, entre otros escritores, él redactó El cínico y el asno, de la misma manera que Lucio Apuleyo y Cayo Petronio, que son de la misma época. Posteriormente, después de mucho tiempo, en Persia surgió y se difundió la recopilación de cuentos Las 1001 noches. Ahora, la segunda fase escrita comenzó cuando surgieron las primeras preocupaciones estéticas. Entonces, mencionemos algunos de los autores de esta gran época. Tenemos a Boccaccio, Cervantes, Jean de La Fontaine, Voltaire, Washington Irving y los hermanos Grimm. Asimismo, en el siglo XIX recibimos a los grandes maestros de la literatura como Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Tolstoy, Shelley, Anton Chekhov y Honoré de Balzac, entre otros. 3. La estructura. Un cuento se caracteriza por mantener la siguiente estructura: introducción, nudo y desenlace. Empecemos con la introducción. La introducción describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. Además, evidencia el tipo de narrador y cómo será contada la historia. Es decir, si respecta la línea del tiempo, si ocurre de manera temporal o presencial. Siguiente etapa, el desarrollo. El desarrollo detalla la trama de la historia a través del desarrollo de conflictos y secuencias de las acciones de los personajes. Finalmente, tenemos el desenlace, que describe la resolución de los conflictos y puede presentarse como un final abierto, cerrado, feliz o trágico, entre otros. Número 4.
elementos del cuento. Todo cuento tiene determinados elementos: personaje, narrador, acciones, atmósfera y tiempo. 5. Los personajes, como sabemos, son aquellos que realizan las acciones de la historia y no necesariamente son personas, pueden ser también animales o cosas. Y pueden ser primarios, secundarios o terciarios. El narrador es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Ahora, el narrador puede presentarse en primera persona o en tercera persona, narrador omnisciente, es decir, que conoce todos los detalles del cuento. 3. Las acciones son la serie de acontecimientos que se dan en un determinado tiempo y lugar. La atmósfera, número 4, refiere al clímax, cómo se nos presenta el cuento, si nos hace sentir temerosos, asustados, alegres, felices. Y finalmente, el tiempo, que es la duración de la historia. Puede ser una historia de horas, días e incluso años. Número 6. Tipos de cuentos. Existen 2 tipos generales de cuentos con sus respectivos subgéneros. El primero son los cuentos populares. Los cuentos populares son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas con ciertas variaciones de la historia. En muchos casos se desconocen los autores debido a su antigüedad y a los orígenes. Si bien estos son pasados de generación en generación, no quedaron registros de los cuentos originales. Algunos ejemplos de estos son las fábulas, mitos y leyendas. Finalmente, los cuentos literarios consisten en narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada. Son producto de un riguroso trabajo, capaz de crear una historia con un clima particular que genere emociones en un público en específico. Así que, mis queridos estudiantes, los invito a leer los cuentos que tengan en casa y nos vemos la siguiente clase.